Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Sin estar dispuesto a someterse a la autoridad del Señor, los líderes religiosos tenían que explicar de alguna manera sus milagros, de modo que dijeron que era el diablo el que le daba el poder. Jesús destacó la insensatez del argumento, porque si él echaba fuera a los demonios por el poder de Satanás, entonces Satanás estaría luchando consigo mismo. El reino y la casa de Satanás estarían divididos. Dice el libro de Juan 12 verso 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Efesios 6 verso 10 al 20 nos dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo. El hecho de que Jesús echara fuera a los demonios es prueba de que más fuerte que el hombre más fuerte, y capaz de librar a los que el diablo ha atado. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Marcos 3 verso 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Notemos que es mucho más que un pecado de palabras. El verso 30. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Porque las palabras proceden del corazón y allí es donde nace el pecado. Nos dice el libro de Mateo 12 verso 34 al 37. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Si es tan solo un pecado de palabras, porque se puede perdonar la blasfemia contra Jesús. Veamos Mateo 12 verso 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Pero no la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu Santo es más grande que el Hijo de Dios? Jesús dejó bien claro que Dios puede perdonar, y perdonaría, todo pecado, lo dice el verso 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. El único pecado imperdonable es rehusar confiar en Jesucristo. El apóstol Juan dijo: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el verso 36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando Jesús les advirtió a los líderes judíos, en realidad lo estaba haciendo a la nación judía, podía rechazar al Hijo de Dios mientras él estuviera en la tierra y Dios no los juzgaría inmediatamente. Dice el libro de Lucas 23 verso 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Dijo, Padre, perdónalos. Pero cuando el Espíritu vino en Pentecostés y los creyentes hicieron muchas obras maravillosas, los líderes según negándose a creer. Esa fue su última oportunidad, rechazaron la evidencia y murieron en incredulidad. Pecaron contra el testimonio del Espíritu y no pudieron ser perdonados, en el sentido más estricto, hoy no puede haber pecado imperdonable, que resiste el testimonio del Espíritu y la carne y en la tierra. Pero el pecador que resiste el testimonio del Espíritu y rechaza a Cristo comete el pecado que Dios no puede perdonar. Satanás usa pasajes tales como Hebreos 6 verso 1 al 8, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Veamos Hebreos 10 verso 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto es lo que Satanás usa para atacar al pueblo de Dios, tratando de convencerlo de que está perdido, pero es imposible que un verdadero cristiano cometa un pecado imperdonable. Todos nuestros pecados han sido perdonados, dice Efesios 1 verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Noté lo que dice Colosenses 2 verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos, si pecamos contra Dios, podemos confesarlo y él nos perdonará. Dice Primera de Juan 1 verso 5. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto. Y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.